Amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy en la última prédica de este año he traído un tema muy hermoso que continúa con el Sermón del Monte que dijo Jesucristo en su predicación más importante que dio en su ministerio aquí en la tierra. Hoy el tema que hemos traído se llama Por los frutos los conoceréis, que habla de los falsos profetas, de que nosotros debemos producir buenos frutos como los buenos árboles y nos invita a reflexionar sobre temas muy importantes en la vida cristiana. Entonces, eso está en Mateo 7, del 15 al 23. Como lo dice la prédica, dice, por sus frutos los conoceréis. Lo primero dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos o frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en la segunda parte dice, no os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, yo le pido a Dios que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, y que este mensaje que tú has mandado de hoy, que podamos interpretarlo y podamos aplicarlo a nuestra vida. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como les contaba, hermanos, este pasaje de Mateo, en el capítulo 7, es parte del Sermón del Monte, donde Jesús nos advierte sobre los falsos profetas y la importancia de producir frutos genuinos y la importancia de producir frutos que reflejen nuestra relación con Él. Aquí Jesucristo enfatiza que no todos los que profesan seguirle realmente le pertenecen, sino aquellos que hacen la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, lo primero que nos habla aquí es de la advertencia contra los falsos profetas. Lo primero que nos muestra es la apariencia engañosa de los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí Jesucristo, hermanos, nos advierte que los falsos profetas no son tan obvios y fáciles de identificar, porque se disfrazan como ovejas. Pretenden ser piadosos y sinceros, pero en su corazón buscan destruir y llevar a otros por caminos equivocados. La apariencia, hermanos, no siempre refleja la verdad. Es necesario discernir cuidadosamente a quién seguimos o escuchamos, porque no todo el que habla en nombre del Señor está guiado por Él. Estos predicadores por fuera parecen justos a los hombres, llegan vestidos de ovejas,
Tal vez den a su mensaje el fundamento sólido de la palabra de Dios y proclamen elevadas normas de justicia. Hablan bonito. Quizás aparenten una preocupación sincera por la obra y por el reino de Dios y demuestran mucho interés en la salvación de los perdidos, mientras profesan amor externamente hacia todas las personas. ¿Acaso parezcan grandes siervos de Dios y gentes espirituales, recomendables, ¿verdad? Ungidos por el Espíritu Santo? Inclusive pueden hacer milagros, tener mucho éxito y llevar multitud de seguidores. Pero no obstante, hermanos, esto no es el índice para que un profeta sea de Dios. No obstante, estas personas en la esfera espiritual realmente son descendientes de los falsos profetas del Antiguo Testamento, que también llevaban mensaje al pueblo. Inclusive los fariseos en el Nuevo Testamento aparentaban un gran conocimiento de la palabra de Dios y explicaban todo el Torá, pero realmente no vivían la palabra de Dios. Ya lejos de las multitudes, en su vida privada estaban llenos de robo, de injusticia, huesos muertos, dice la palabra de Dios, y de toda inmundicia, hipocresía e iniquidad en su vida. Es lo que hay en estos falsos profetas. A puertas cerradas se caracterizan por las malas pasiones, por la inmoralidad, el adulterio, la avaricia y la complacencia egoísta. Hermanos, estos impostores tienen un lugar de influencia en la iglesia. Sí, perdón. De dos maneras. Primero, algunos maestros y predicadores falsos comienzan su ministerio quizás con sinceridad, empiezan bien, con verdad, pureza y una fe genuina en Cristo Jesús. Pero luego, por sus debilidades, por su concupiscencia, por esa maldad que hay interna a veces, que porque no se han regenerado completamente en Cristo, por causa del orgullo, como le pasó a Satanás, y era un ángel muy famoso llamado Luzbel, era el encargado de la alabanza, era uno de los, tal vez, el que le seguía en importancia de los ángeles a Dios. Era el ángel más bello, le llamaban Luzbel, la luz de la mañana. Sin embargo, a causa de su orgullo, como estos falsos profetas, sus deseos pecaminosos, va desapareciendo su consagración y amor a Cristo. Por consiguiente, se separan del reino de Dios y se convierten en instrumentos de Satanás, mientras se disfrazan de siervos de la justicia. Pero también hay otros maestros y predicadores falsos que nunca han sido verdaderamente creyentes en Cristo Jesús. Satanás los ha plantado en las iglesias desde el mismo momento en que empezó el ministerio de la iglesia, valiéndose del talento. A lo mejor son grandes adoradores en cuanto a que cantan bonito, predican bonito,
convencen de una forma agradable, ¿verdad? Pero tienen carisma, son carismáticos. Y esto contribuye a un éxito en este mundo. Pero su estrategia es colocarlos en cargos de influencia. Hay influenciadores hoy, predicadores e influenciadores en las redes sociales, pero son utilizados para Satanás para que socaven sutilmente la obra de Cristo. Si se les descubre o se les desenmascara, Satanás sabe que se hará mucho daño a la humanidad y se avergonzará el nombre de Cristo. Cuando encontramos pastores, sacerdotes, por ejemplo, que son pediatras, que han abusado sexualmente de personas que han estado cercanos a ellos. Son abusivos con el dinero de los diezmos y las ofrendas y se han lucrado a sí mismos. Llevan un evangelio que no es el evangelio de Dios, sino un evangelio rebajado, un evangelio prostituido por el mundo. Es un evangelio lleno de imprecisiones, de errores, de falsas doctrinas, que llevan a que las personas realmente no conozcan el verdadero legado que Cristo nos ha dejado, no conocen de la verdadera palabra y van por el camino equivocado de la vida. Hay personas que, por ejemplo, para que no pierdan sus discípulos, sus seguidores, acomodan a las doctrinas de este mundo, buscan acomodar la doctrina de Dios a las costumbres de este mundo para tratar de engañar, cautivar a los seguidores de sus púlpitos. Pero que el Señor nos da un punto de partida claro, en donde uno tenía que tener cuidado. Y dice, por los frutos revelan la verdad. Aquí Jesús compara la vida de las personas con un árbol. Un árbol bueno, ¿qué hará? Frutos buenos, ¿verdad? Un buen árbol de aguacate da buenos aguacates. Un buen árbol de mango da buenos mangos. En cambio, un árbol malo, por muchas razones, produce frutos malos. Un árbol ahí raquítico y todo, dará unos aguacaticos malos, unos manguitos malos. Esto significa, hermanos, en la simil de Cristo, en la metáfora de Cristo, que significa que el carácter y las acciones de una persona reflejan su verdadera naturaleza. Es como si yo me pusiera aquí a hablarles, les hablo cada semana versículos de la Biblia hermosos, muy lindos, que deben aplicarse a mi vida y a la suya y a la de todos. Y ustedes después me ven, tienen la oportunidad de conocerme o a través de las redes sociales o a través de los que me pueden conocer en persona, dicen, pero este hombre predica bonito, pero yo lo veo, aquí estaba robando, aquí estaba acosando sexualmente a una mujer, aquí estaba insinuándole a tal persona, aquí está haciendo tal. Entonces, no refleja lo que yo hablo con lo que practico en mi vida. Un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, mostrará amor, justicia, humildad y obediencia a Dios. Un falso profeta puede hablar con elocuencia, pero sus acciones revelarán orgullo, egoísmo y engaño. Téngalo por seguro que tarde o temprano se revelará lo que tiene este falso profeta en su corazón.
Porque ¿qué habla la boca? Lo que hay en el corazón de la persona. Este fruto constará de características, hermanos, dañinas, evidentes en la vida de sus seguidores, como las que vamos a relacionar a continuación. Primero, serán creyentes que profesan a Cristo, pero cuya lealtad es más hacia el líder, hacia la personalidad del líder, que a la palabra de Dios. Segundo, adorarán a la criatura más que al creador. Tercero, están más interesados en sus propios deseos que en la honra y la gloria de Dios. Su doctrina está centrada en el hombre, son humanistas y no en Dios. Cuarto, aceptarán las enseñanzas y las tradiciones humanas, aun cuando esas enseñanzas se opongan a la palabra de Dios. Es cuando entonces nosotros decimos, no, sí estamos de acuerdo que el Halloween, no, es una fiesta bonita, es una fiesta para disfrazar y todo. Cuando vemos que el trasfondo del Halloween es satánico. O por ejemplo, la Navidad. A mí me gusta la Navidad, el espíritu navideño, de que recordemos la llegada de Cristo a nuestra vida, a este mundo, y que nació, ya sea el 24 de diciembre o el día que haya nacido, pero lo celebramos en esa fecha. Eso es bonito y eso no se puede perder. Pero de ahí a que tomen la Navidad para hablar de un señor anciano que viene del nórdico, que es el que trae los regalos, eso no es bíblico. O el árbol de Navidad, y la tradición humana de darse en regalos, y después a eso le meten diversión, fiesta, pólvora, pachanga. Esas son tradiciones humanas. Eso no viene, realmente eso no es bíblico, pero se han ido trayendo año tras año. Y muchas de esas enseñanzas inclusive se oponen a la palabra de Dios, como por ejemplo el Halloween. Quinto, tratarán de tener experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales y responder a ellas como la autoridad definitiva para validar la verdad antes que apoyarse en todo el consejo de la palabra de Dios. Es como cuando estos tipos tienen hasta el don, inclusive pueden hacer milagros, cosas extraordinarias. Pero el hecho que una persona haga algo que no se sale de lo normal o que ayude, que se proclame un milagro, no necesariamente tiene que ser de Dios. Acuérdense cuando Moisés, por ejemplo, sacó de su vara y puso la vara al faraón al frente, ella se convirtió en una culebra. Y dice que los magos del faraón también sacaron otras varas y también se volvieron culebras. Es decir, también los malos hacen prodigios, milagros, sanidades, pero eso no significa que sean de Dios. Tratarán de tener, como les digo, experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales y responder a ellas como la autoridad definitiva para validar la verdad antes que apoyarse en todo el consejo de la palabra de Dios. Y sexto, no tolerarán la sana doctrina, que es la que pregonamos aquí en este ministerio y en el ministerio donde se pregona la sana doctrina, sino que buscarán a los maestros que se acomoden a lo que quiere el mundo, a los maestros que enseñan y ofrecen la salvación con el espacioso camino de lo ilegal, de lo injusto, de lo contrario a la palabra
Dios, el ancho camino de la perdición, hermanos. Una pregunta que debemos hacernos. En lugar de enfocarnos solo en las palabras, debemos evaluar el impacto de las acciones de una persona. Su fruto refleja la obra de Dios. ¿Cuál es el fruto mío? Pero aquí nos dice algo más, la verdadera relación con Cristo. Dice en el versículo 21, 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gran verdad, hermanos. En uno recuerda que la fe genuina no se trata solo de palabras o de actividades religiosas, sino de la obediencia a la voluntad de Dios. Muchas personas profesan ser cristianas, pero sus vidas no reflejan un verdadero compromiso con Cristo. Es posible estar involucrado en actividades religiosas sin tener una relación personal con Dios. Lo que importa realmente, hermanos, es si nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios. Si no, no estamos haciendo nada. Ahí el Señor nos está advirtiendo. Y también nos advierte sobre las obras aparentes. En el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí Jesucristo enfatiza que incluso las obras milagrosas no garantizan la salvación. Usted puede hacer milagros y eso no quiere decir que usted vaya a ir al reino de los cielos. Dios le puede dar dones, pero no implica que usted sea salvo. Lo que importa no es lo que hacemos externamente, hermanos, sino si vivimos en obediencia a Dios y en una relación personal con Él, hermanos. Y aquí nos lanza unas palabras aterradoras. Que Dios nos libre. Y dice en el versículo 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí estas palabras, hermanos, son definitivas del Señor. Reflejan el juicio final, donde Jesús separará a los que realmente son de Él, a los que le pertenecen, a los que aparentaron tener piedad, pero nunca fueron verdaderamente fieles a Dios. Aquí conocer, cuando dice yo nunca os conocí, aquí cuando dice conocer implica una relación íntima y personal con Cristo. O sea, Dios quiere que usted y yo tengamos una relación íntima con Él para realmente recibir las bendiciones espirituales en nuestra vida. El objetivo, hermanos, de nuestra vida debe ser conocer al Cristo verdadero y ser conocidos por Él. Sin una relación genuina con Dios, nuestras obras no tienen valor, no sirven de nada, hermanos. Yo te invito para que tú tengas en cuenta lo siguiente. Primero, debes aprender a discernir cuidadosamente. No todo lo que aparenta ser espiritual lo es. Debemos comparar las palabras y las acciones de las personas y cómo sean coherentes entre lo que usted habla y lo que dice, o lo que dicen estos predicadores. Segundo, evaluar nuestros propios frutos. No solo debemos juzgar a otros, también debemos juzgarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos si nuestra vida refleja los frutos del Espíritu.
Yo les traigo aquí un versículo en Gálatas 5, 22 al 23, que nos habla cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. Ahí donde nosotros, estos frutos, ahí donde nosotros tenemos que examinarnos y decir, yo estoy dando estos frutos, a uno o al menos, o no, de esto no hay ningún fruto de estos en mi vida. Y si no lo hay, hermanos, pregúntese qué está pasando. Vaya a la presencia de Dios y pídale que le dé discernimiento para verdaderamente entender y tener una relación con Él. También, cuarto, nos habla de buscar la voluntad de Dios. La verdadera fe se demuestra mediante la obediencia a la voluntad de Dios. Esto implica vivir según sus mandamientos y depender de Él en todo momento, hermanos. Quinto, cultivar una relación personal con Cristo. Más allá de las obras externas, debemos enfocarnos en conocer a Dios íntimamente a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia diaria. Yo como conclusión, hermanos, quiero decirles en este versículo de Mateo 7, del 15 al 23, que nos desafía a examinar nuestras vidas y nuestras relaciones espirituales. Nos llama a discernir a quienes seguimos, asegurar de que produzcamos frutos que honren a Dios y priorizar una relación genuina con Cristo sobre las apariencias externas. Yo te invito ahí donde tú estás. Dígale, Señor, heme aquí. He hecho las cosas malas delante de ti, pero hoy vengo delante de ti a confesar mis pecados. Y estoy arrepentido de todo corazón porque he aparentado lo que no soy. Pero hoy me di cuenta que la única forma de llegar a ti es a través de una relación personal contigo. Hoy quiero que esa relación empiece. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador en mi vida. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borres jamás. Señor, bendíceme en el nombre poderoso de Jesús. Yo te puedo asegurar que si tú haces esa oración de todo corazón, empiezas a ser parte de la familia de Dios. Hermanos, yo lo invito a que usted allá reflexione sobre estas palabras y mira que lo más importante es la salvación. Lo otro son cosas que pasan de largo, no son tan importantes como la verdadera salvación en Cristo Jesús. Este año ya termina. Gracias a Dios, para muchos fue bendición. Quizá llegaron sanos y salvos a terminar este año. Con éxitos, con aciertos, con fracasos, sanos, enfermos, endeudados o bendecidos económicamente. Hay muchas cosas que han pasado. Lo más importante es que el año entrante sea un año de bendición espiritual, en donde yo le pido a Dios de todo corazón que te bendiga a ti, a tu familia, a tu casa, a tu hogar, todo lo que tú emprendas. Pero para eso es importante, hermanos, que tengas a Cristo en tu corazón de hoy en adelante y por siempre y para siempre. Y vas a ver las bendiciones en tu vida. Dios los bendiga y hasta
el año entrante. Cuídense mucho. Dios los bendiga.